Conocimiento e Innovación. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a quienes hoy nos acompañan en este primer seminario virtual del ciclo Cambio Climático, Evidencia Científica y Recuperación Sostenible. Este ciclo de encuentros ha sido organizado por el Comité Científico sobre Cambio Climático como una de las instancias relevantes de este comité que busca retribuir a la comunidad científica nacional el esfuerzo que desplegó durante el año pasado en la preparación de la COP25 a través de la entrega de diferentes piezas de evidencia, conocimiento, metodologías de trabajo y la generación de recomendaciones que fueron entregadas en la COP25 al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quien hoy nos acompaña en esta sesión junto con la ministra Carolina Schmidt de Medio Ambiente. Entre hoy, 13 de julio, y hasta el 23 de este mes, se desarrollarán diferentes sesiones de estos seminarios virtuales que tienen como foco profundizar sobre la experiencia y las recomendaciones en las distintas mesas de trabajo en las que se organiza este comité científico. La sesión de hoy tiene foco en el Comité Científico sobre Cambio Climático para conocer y reflexionar sobre la evolución que ha tenido este comité, desde un comité ad hoc para la COP25 hacia un comité que hoy día tiene como foco principalmente entregar evidencia para el cambio climático como un ámbito central de su quehacer. Junto con ello, en la conversación de hoy, abordaremos el ámbito de toma de decisión apoyada en evidencia, en tanto poder comprender o profundizar qué significa y qué implica en el contexto de cambio climático en Chile. En el seminario virtual de hoy nos acompañan el ministro Andrés Kuf, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la ministra Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, directora del Centro de Resiliencia del Clima, de Ciencia del Clima y Resiliencia, CR2, de la Universidad de Chile, coordinadora del Comité Científico, y Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica y presidente de la comisión que elaboró la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica al Cambio Climático. Muy buenas tardes. Para comenzar esta sesión de hoy, quisiera invitar al ministro Andrés Kuf a que nos pueda dar la bienvenida a este seminario virtual y que pudiese compartirnos desde dónde surge esta motivación de organizar un comité científico en el contexto de la COP25 y qué rol tuvo en la sistematización de evidencia como insumo en los distintos procesos de este encuentro internacional. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar en particular a la ministra Schmidt, que nos acompaña hoy día. Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes, Maisa, Sebastián, equipo del ministerio y todos aquellos y aquellas que nos acompañan hoy día en este inicio de esta serie de seminarios virtuales que hemos organizado para dar a conocer los avances del Comité de Cambio Climático COP25 y también el cómo hemos trabajado desde el Ministerio muy de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y los temas de cambio climático. Quiero partir por mencionar lo que dijo Leo, por retomar lo que dijo Leo respecto a cómo se inició esto, y creo que vale la pena recordarlo porque como Ministerio de Ciencia comenzamos en diciembre de 2018 a funcionar con los nombramientos de las autoridades, tanto de la subsecretaria como mío. Y una de nuestras primeras reuniones fuimos a la oficina del presidente y venía llegando la ministra Schmidt con el encargo de organizar la COP25 en Chile y nos llamó el presidente y nos dijo que un ministerio nuevo de ciencia tenía que contribuir a esta gran tarea en que nos embarcábamos como país. Y como ministerio, entonces, nos encargó la tarea de vincular, de articular a la comunidad científica para incorporar evidencia científica en este proceso que lideró la ministra Schmidt de la COP25. En ese sentido, nosotros asumimos inmediatamente ese trabajo y contactamos a la comunidad científica inmediatamente, luego de un trabajo muy sistemático que se hizo con el Consejo Nacional de Innovación, con lo que era en ese momento CONICIT, con otras instancias para identificar a todos aquellos investigadores que estaban trabajando en cambio climático en Chile y que podían contribuir a esta gran tarea. Así,
nos pusimos en contacto con Maisa Rojas, quien accedió en ese momento a liderar el Comité Científico COP25. Nos pusimos en contacto con investigadores e investigadoras en todo Chile, quienes también accedieron a liderar cada una de las 7 mesas que se formaron en los temas que provenían tanto de los ejes de la COP, como de los ejes que había puesto Chile para la COP25, como también los propios intereses de la comunidad científica, y se formaron entonces estas 7 mesas, y luego se formó un tremendo equipo de trabajo de aproximadamente 600 personas en todo Chile, que trabajaron durante todo el año 2019 en distintas temáticas, con distintas metodologías, para llegar al final a producir un libro de recomendaciones inédito sobre cambio climático y más de 20 informes temáticos sobre recomendaciones en relación a este tema. Llevamos esto, y esto creo que fue también inédito, llevamos esto a la COP25, donde la ministra lideró una estrategia de Chile donde la ciencia se puso al centro, donde se escuchó a la ciencia, a la evidencia científica, para incorporarla entonces a la discusión de la COP25. Y lo hicimos, por ejemplo, en los temas de océanos, donde nosotros como país llevamos los temas de océanos a la COP25 y se incorporaron a la discusión. Y eso fue un logro inédito de nuestra participación en la COP25 y el liderazgo también y la presidencia que hoy día también cumple la ministra Schmidt. No solamente océanos, este comité COP25 también fue fundamental al momento de establecer nuestra NDC como país, y yo me imagino que la ministra Schmidt se va a referir más tarde a ello. También este comité participó en la elaboración de la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático, ahí en un grupo que también lideró Sebastián Vicuña, que también está aquí con nosotros, y se fue configurando entonces todo un gran equipo donde la evidencia científica se puso al centro de las discusiones de cambio climático, al centro de las acciones de cambio climático, y continúan hasta el día de hoy, por ejemplo, en temas tan fundamentales como el tema hídrico, por ejemplo, el tema de monitoreo de cambio climático y muchos otros que vamos a tener la oportunidad de conversar durante estas sesiones. Y solamente quiero terminar mencionando que este comité que funcionó durante todo el año 2019, nos hemos puesto nuevas tareas, nuevas metas para el año 2020, hemos seguido trabajando y en ese sentido estamos hoy día en un proceso donde todo ese aprendizaje 2019 se está poniendo en práctica con metas muy específicas de este comité, que las vamos a conocer probablemente en las próximas sesiones, cómo esto también se está trabajando en la institucionalización del aporte científico al cambio climático, a la asesoría que requiere desde la comunidad científica el medio ambiente, y de todos esos temas de continuidad de este Comité Científico COP25 vamos a hablar un poco más adelante, así que yo quiero dejarlo hasta ahí por ahora mi introducción. Los quiero saludar, agradecerle a todos los que están con nosotros y desearle entonces una excelente jornada hoy día y en los próximos seminarios que anunció ya Leo que van a ocurrir durante este mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro, por esta bienvenida. Estimada ministra, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Quisiera preguntarle, en la experiencia del año pasado, que ciertamente fue un año lleno de compromisos internacionales y ultra requerido en la preparación de la COP25, ¿desde dónde surge este argumento internacional de que la ciencia no es negociable? Y desde ahí entonces, ¿cómo surge en Chile esta necesidad de contar con un comité científico? Si usted pudiera comentarnos, muchas gracias. Ahí estamos. Muy buenas tardes, Leo, ministro, Maisa, Sebastián y a toda la comunidad científica que nos escucha hoy, junto con darle la bienvenida a este seminario. Agradecer al ministro Cupa, al Ministerio de Ciencia y en especial
los más de 600 científicos que se sumaron con un trabajo extraordinario para aportar y traer el mundo de la ciencia a la acción climática en nuestro país y ser capaces de incorporar en los compromisos climáticos de Chile un importante incremento de la ambición. Este comité científico que se realizó, ¿verdad?, que nació en el marco de la presidencia de Chile de la COP25 y que gracias al tremendo aporte también de la Unión Europea, y saludar aquí, ¿verdad?, a su secretaria aquí en Chile, Estela, que nos permitió generar, ¿verdad?, los recursos necesarios para poder realizar un trabajo coordinado con el mundo de la ciencia. Todas las evidencias y las recomendaciones que hicieron en estos 7 grupos que formaron parte del comité científico fueron entregados, ¿verdad?, durante la COP25 y fueron parte clave en la actualización de nuestra NDC, que permitieron incrementar fuertemente los niveles de ambición de nuestro país. Gracias a los aportes del mundo de la ciencia, nuestra NDC pasó de ser estado rojo, altamente insuficiente, a pasar a ser ya naranja, incluso verde, en línea con 1,5 grados de incremento de temperatura, con nuestros compromisos condicionados gracias a esta NDC. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo nace esto? Básicamente en la COP24 en Katowice hubo una tremenda dificultad para que la comunidad internacional aceptara el informe del IPCC y reconociera la relevancia de la ciencia. Es por eso que cuando Chile asume la presidencia de la COP25, uno de nuestros ejes prioritarios era lograr que la comunidad internacional se aceptara, y no solamente se aceptara, sino que se le diera un rol central a la ciencia. Y por eso ahí nace esta, digamos, parte de la negociación de las 197 partes que forman parte de la COP, de que la ciencia no es negociable, que nosotros podemos, ¿verdad?, discutir y es parte de los acuerdos internacionales, alcanzar, ¿verdad?, consenso, generando todas las discusiones entre las realidades que enfrentan los distintos países, pero nunca negociando los datos duros que nos entrega la ciencia y la evidencia enorme de la ciencia. Esto que a uno le puede parecer hoy tan evidente, la verdad es que era bastante complejo y teníamos muchas dificultades en muchos países de poder poner a la ciencia en un rol central. Por lo tanto, uno de los grandes, diría, avances y de los logros de la COP25 es haber logrado el consenso global de que la ciencia no es negociable, que haya quedado establecido. No solamente eso, sino que debe ser la base de las decisiones de acción climática que tomamos los países, y por primera vez además se hace en una COP que se trae a la ciencia el corazón de la acción climática y se realiza la primera reunión de ministros de ciencia que se ha realizado nunca en una COP, esta reunión que fue además presidida por el ministro Andrés Kuhn, a quien quiero agradecer. Cambia el foco del trabajo, donde la ciencia era un elemento que estaba en un segundo lugar, a ser parte fundamental de la acción climática. Y un segundo logro que tiene que ver con el aporte de la ciencia, como también muy bien señalaba el ministro Andrés Kuhn, es entender que el problema del cambio climático, que la pérdida de biodiversidad y los distintos problemas que estamos enfrentando en el mundo hoy no son temas separados, sino que están todos relacionados y tenemos que trabajarlos integralmente. Y eso creo que es una de las temáticas muy importantes. Dejamos establecido, ¿verdad?, a los océanos y todo lo que sucede en los océanos como parte de la acción climática, y eso quedó ya en el legado de las COP, y ese tremendo aporte del mundo de la ciencia que es clave para poder avanzar con ambición. Yo quiero aquí referirme al impacto que eso tuvo no solamente en el ámbito internacional, sino que en el ámbito de los compromisos que adquiere Chile. El pasado 9 de abril Chile presentó nuestra nueva NDC,
hubiese sido imposible lograr los avances en esta NDC en términos de ambición, tanto en mitigación como en adaptación, y los compromisos de integración en océanos, bosques, protección de turbera, en avanzar en economía circular, sin la participación de la ciencia. Yo creo que es uno de los actores clave, y yo quiero particularmente agradecer el tremendo trabajo de Maisa Rojas, Sebastián Vicuña, en este aspecto, que nos permitió establecer compromisos ambiciosos que nos permitieran dar una transformación a nuestro sistema de desarrollo para avanzar en el camino de la carbono neutralidad en un país, ¿verdad?, que fuera y tuviera un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Entonces, junto con agradecer ese tremendo aporte que cambió nuestra NDC, lo mismo sucedió con nuestro proyecto de ley marco de cambio climático, que establece la carbono neutralidad de Chile por ley, y que eso fue realizado gracias justamente al trabajo que se realizó con el comité científico, y que justamente en esta ley avanza la institucionalidad de nuestro país, estableciendo, ¿verdad?, por ley a este comité como el comité más alto en términos de asesorar a la institucionalidad chilena en la acción climática, en lo que pasan a definir nuestra estrategia climática de largo plazo, en el aporte a la NDC, en los planes de adaptación y en los planes de mitigación. Y por eso tan importante que podamos avanzar en la aprobación de esta ley. El jueves pasado se aprobó unánimemente la idea de legislar la Ley Marco de Cambio Climático en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y yo estoy segura que con el aporte invaluable de este comité científico podemos avanzar para que Chile cuente con esta Ley Marco de Cambio Climático, donde el Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Energía junto al Ministerio de Medio Ambiente, puedo señalar que han sido grandes aliados para impulsar esta transformación que es tremendamente relevante en nuestro país, y que hoy día más que nunca con la crisis del COVID que estamos viviendo, que justamente nace de esta falta de equilibrio que tenemos con el trato a nuestra naturaleza, y nace de una enfermedad zoonótica, nos habla justamente de la importancia de poder avanzar, institucionalizar la acción climática en nuestro país para que podamos hacer frente a esta gran crisis global, que no está en cuarentena, que es el cambio climático, y que los científicos nos lo destacan con tanta fuerza junto a la pérdida de biodiversidad como de las grandes crisis que estamos viviendo en el mundo hoy y que necesitamos hacernos cargo. Así que agradecer el tremendo trabajo, y aquí con fuerza estoy segura que nos ayudarán a sacar esta ley adelante. Muchas gracias, ministra, por estas palabras. Antes de continuar con nuestro seminario, quisiera hacer la invitación a quienes nos acompañan hoy, que si en caso tengan alguna consulta pueden utilizar el chat de la plataforma para poder ir expresando ahí sus inquietudes. Y para continuar, quisiera invitar a Maisa y a Sebastián, quienes tienen preparada una presentación en donde nos quieren compartir cómo fue esta experiencia de preparación hacia la COP25, las recomendaciones que surgieron de este trabajo mancomunado con la comunidad científica nacional, como esta interesante oportunidad y experiencia de vinculación entre la evidencia científica y la toma de decisión en el ámbito de políticas públicas. Sin más, dejo a Maisa y Sebastián para que puedan presentarnos esta experiencia. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, ministro Andrés Cuffi y Carolina Schmidt, por sus palabras. Como dice Leo, tenemos una pequeña presentación preparada junto con Sebastián. Lo que vamos a brevemente abordar son las recomendaciones de la institucionalización del comité científico, porque los temas más sectoriales se van a ver en los webinars que continúan a este dentro del ciclo. A ver si, ahí está, disculpen. Bueno, para comenzar, quería simplemente recordar la estructura, como los ministros ya lo mencionaron.
La presidencia de la COP obviamente está en manos de la ministra y el Ministerio de Medio Ambiente, pero el presidente también le dio un rol al Ministerio de Ciencia, que junto con Relaciones Exteriores entonces abordaron el trabajo de la COP25. El comité científico separó su trabajo en siete mesas, 2 transversales, mitigación a cargo de Rodrigo Palma y adaptación a cargo de Paulina Aldunz y Sebastián Vicuña, y el trabajo en 5 mesas sectoriales. Entre ellas está la mesa de agua a cargo de Alejandra Ster, biodiversidad a cargo de Pablo Marquet, ciudades, Juan Carlos Muñoz, Criósfera y Antártica a cargo de Humberto González, y la mesa de océanos a cargo de Laura Faría. El año pasado, además, nos coordinamos con un consejo asesor presidencial que tenía 25 autoridades, que también fue un consejo asesor para la COP25. Y a su vez nosotros nos coordinamos con la comunidad científica, y ya se ha mencionado, más de 600 personas se inscribieron y trabajaron en distintos ámbitos del trabajo del comité. El trabajo fue intenso, y probablemente la mayoría de las personas que están conectadas hoy día participaron de una u otra manera de ese trabajo. Realizamos 26 talleres, 9 encuestas, y todo esto redundó en 19 informes. Sin entrar en el detalle de todo el trabajo y de las más de 100 y tantas recomendaciones que aparecen ahí, les quiero presentar un poco. En el caso de adaptación hubo 4 informes, uno sobre transformación, uno sobre adaptación, brechas y recomendaciones, y un trabajo interesante en conjunto con la Mesa del Agua para definir algunos lineamientos en un desarrollo de plan de adaptación. La Mesa de Agua también participó, trabajó en varios subtemas y publicó su informe como un compendio de todos esos trabajos. En el caso de ciudades, se trabajó en temas de gobernanza, en temas de adaptación y en temas de mitigación, y también se escribió un informe como un compendio del trabajo de las distintas submesas. En el caso de mitigación, este fue un trabajo especial que vamos a tener la oportunidad de escuchar en mayor detalle la próxima semana, pero aquí el foco fue de trabajar en conjunto con los ministerios, en particular con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, para hacer recomendaciones muy precisas en esta actualización de la ANC que ambos ministros ya han mencionado. Biodiversidad probablemente fue la mesa más ambiciosa. Pablo Marquet convocó a la gran comunidad que tenemos científica en este tema y definió 6 submesas de trabajo, y toda esa información también se publicó en un compendio de biodiversidad y cambio climático, evidencia para la toma de decisiones. Aquí se abordaron temas como ecosistémico, agricultura y pesca, cambio en el uso del suelo, biodiversidad en ecosistemas de agua dulce, y también un informe sobre datos en biodiversidad. Tanto la mesa de océanos como la de Antártica tienen algo particular. Ambas mesas, además de producir informes sobre temas específicos, decidieron escribir libros de divulgación sobre conceptos tanto del océano como de las criósferas. 50 preguntas y respuestas sobre criósfera y 50 preguntas y respuestas sobre océano. Así que aquí hay el público objetivo es más amplio que tanto la comunidad científica o la toma de decisiones.
En el caso de océanos, quisiera mencionar en particular el primer informe que surgió de esa mesa, que fue una propuesta de un sistema integrado de observación del océano chileno, y estamos muy contentos porque el Ministerio de Ciencia ha recogido las propuestas que están en este informe para dar pie a un observatorio de cambio climático. Como les mencioné, en estos informes hay más de 100 recomendaciones individuales, pero muchas de esas recomendaciones son bastante transversales, y eso es lo que me voy a referir en estos 5 puntos. En la mayoría de los trabajos de las 7 mesas se identifica una necesidad de mejorar, de reforzar, o en algunos casos de implementar redes de monitoreo. Redes de monitoreo para información que ya tenemos, para información que no tenemos, para poder entonces monitorear de una mejor manera, entendiendo en el fondo dónde estamos en cuanto a cambio climático. La primera cosa que uno tiene que tener es poder saber eso. Para eso uno tiene que monitorear de una manera sistemática, de una manera coordinada, etc. Junto con eso, junto con monitorear, está la necesidad de tener, obviamente, acceso a esos datos. En algunos casos sabemos que existen datos, pero no están disponibles, no están todas en red, no están coordinados, no tienen la metadata suficiente para poder incorporar, etc. Así que esto también es una recomendación bien transversal, y yo diría que incluso ahora con la pandemia hemos escuchado bastante también sobre la necesidad de datos. Así que esto está en el corazón de la actividad científica. Otro tema bastante transversal también fue la necesidad de la protección de ecosistemas tanto terrestres como marinos, como los glaciares. En particular, para que estos ecosistemas protegidos nos ayuden a asegurar los servicios ecosistémicos que estos sistemas nos proveen. Y esto es central tanto para la adaptación como para la mitigación al cambio climático. Así es que se debe seguir avanzando en la protección de estos ecosistemas. Por último, yo diría que también nuevamente todas las mesas tienen varias recomendaciones sobre gobernanza. Y esto tiene una razón bien simple, y es que dado lo transversal que es el problema de cambio climático, en muchos casos la institucionalidad existente no es suficiente. Es muy evidente en el caso de agua, pero también es muy evidente en el caso de ciudades, y simplemente quiero nuevamente mencionar que tal como estamos observando hoy en día con la pandemia, también nuevamente parece que cada crisis nos demuestra esta necesidad de tener una gobernanza que permita tomar decisiones de manera transversal y coherente cuando queremos abordar estos problemas complejos como lo es el cambio climático. Y por último, en la mayoría de las mesas también surgió la evidencia que la toma de decisión debe fortalecerse a través de estar informada por la evidencia científica. En muchos casos esto funcionó muy bien, por ejemplo en el caso del trabajo con la NDC, en los ministerios de Medio Ambiente y de Energía. En otros casos en donde quisimos aportar con evidencia, los ministerios encargados no tuvieron una recepción tan abierta. Y yo creo que eso es normal, dado que estamos recién construyendo una institucionalidad científica en el país. En algunos casos había alguna experiencia anterior que permitió que esto fluyera bastante bien, pero entendiendo de que el cambio climático, por un lado, es transversal,
y por otro lado es un proyecto de largo plazo, porque estamos hablando de los próximos 10, 20 y 30 años de desarrollo del país, va a requerir de que las decisiones se puedan tomar cada vez con la mejor evidencia. Y para eso entonces hay que institucionalizar asesorías permanentes. Y con esto le doy la palabra a Sebastián y yo voy a seguir pasando la transparencia. Muchas gracias, Maisa, muchas gracias, ministra Schmidt y ministro Kuf, por el liderazgo que han tenido en este tema y también por la confianza que depositaron en todos nosotros para el trabajo que hicimos el año pasado y que seguimos haciendo este año. También agradecer nuevamente a Maisa por el liderazgo y todo el trabajo de coordinación que ha tenido en este equipo. El tiempo que le ha dedicado a Maisa a esto es increíble. Me toca a mí cerrar esta presentación un poco comentando quizás algunos detalles de la operación del comité del año pasado y lo que está sucediendo este año, y recomendaciones que también surgen desde este comité respecto de la operación de este comité hacia el futuro. ¿Ya? El modo de trabajo del Comité Científico de la COP25 se desarrolló entendiendo que habían espacios de aporte tanto a un nivel internacional, nacional, como también un espacio de aporte en la articulación con el Ministerio de Ciencia y con la comunidad científica. Algunos de estos espacios de trabajo estaban claramente relacionados con la organización de la COP25 y el trabajo del año pasado tuvo mucho que ver con eso. La organización del pabellón, de los eventos especiales, también a otras actividades como la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, fueron cosas que fueron especiales el año pasado. Algunas también fueron especiales el año pasado, como el trabajo de la actualización de las NDC, pero que también continúan claramente y va a ser un trabajo, esperamos, permanente. ¿Ya? Otros trabajos claramente van a tener también un rol un poco más permanente, más continuo, como los aportes que pueden existir en los planes de adaptación, la ley marco de cambio climático, ya mencionaba la ministra, la estrategia climática de largo plazo, la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológico, entre otras. Y también, ya ha sido mencionado, hay algunos espacios de colaboración más propios de la comunidad científica en Chile, pero también una articulación con redes de trabajo a nivel regional, latinoamericano y el Caribe, y obviamente también a un nivel internacional más amplio que ese. La siguiente, Maisa. Es en ese contexto que queríamos revisar un poco algunas de las recomendaciones que surgen de nuestro trabajo, el cierre de nuestro trabajo. Algunas ya han sido mencionadas, respecto de la operación de este comité en el futuro. Uno muy importante que se propone y se recomienda que se continúe el trabajo del comité dentro del funcionamiento del Estado, tal cual está hoy día mencionado en el proyecto de ley de cambio climático. Pero dentro de esa primera recomendación hay algunos elementos que se tienen que empezar a desarrollar con mayor detalle. Por ejemplo, algo muy importante es definir cuál es el mandato del comité con una mirada estratégica de largo plazo. El año pasado nuestro mandato lo estuvimos buscando un poco, fue una mezcla entre oferta y demanda de ciertas actividades, pero claramente en un espacio más estratégico ese mandato tiene que quedar mejor definido. De manera similar, tiene que quedar claro también cuál es el rol que tiene este comité respecto de la elaboración de instrumentos de política pública, planes de distinta naturaleza de la estrategia climática de largo plazo. ¿Cuál es el rol que tenemos? ¿Qué pasa cuando en algunos casos los científicos también participamos un poco en el desarrollo de algunos de estos elementos, de algunos de estos instrumentos? Ahí hay un tema importante que se tiene que resolver. Un aspecto que creo que fuimos bastante
exitosos en el desarrollo de informes, de trabajo que a la comunidad científica le viene bastante bien, y nos vemos en un formato de bastante flexibilidad y autonomía, pensando en una co-construcción de estos informes para las políticas públicas. Nos vemos que ese puede ser uno de los aportes permanentes del trabajo de este comité. De manera particular, también vemos algunas recomendaciones respecto de la relación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Importante destacar que el Ministerio, ¿cierto?, que nace el año pasado, toma este tema del cambio climático como un eje importante del trabajo, y creo que ahí tuvimos una relación muy simbiótica y muy interesante. En ese marco que se crea esta figura transitoria de este Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, que es el formato en el cual estamos trabajando. Y el Ministerio, como mencionaba el ministro, efectivamente se encuentra en este momento trabajando en un plan de trabajo para el comité en función de una priorización de las más de 100 recomendaciones que surgieron de nuestro trabajo. Un elemento importantísimo acá es que para seguir funcionando de manera adecuada y poder efectivamente llevar a cabo este plan de trabajo, se necesitan recursos, se necesita apoyo en persona y otros tipos de recursos para poder efectivamente tener un buen trabajo en este sentido. La Maisa, la próxima, por favor. Y otras recomendaciones, algunas también se han adelantado. En el ámbito nacional, nosotros tuvimos una muy buena y fluida relación con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Energía. Claramente tenemos que ir desarrollando lazos con otros ministerios, Ministerio de Obras Públicas, de Salud, y muchos otros que tienen claramente muchos temas que tratar en la relación con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y después algunos elementos importantes respecto de la conformación del comité, detalles prácticos pero importantes, cómo se renueva el equipo, cómo se conforma y los criterios para esa conformación. Nosotros éramos 9 científicos y claramente no representábamos todas las posibles áreas y disciplinas. Nos faltó, y siempre echamos de menos, por ejemplo, un economista en nuestro grupo, más representante de las ciencias sociales. Entonces, ahí hay temas, obviamente, que hay que discutir respecto de cuál podría ser esa conformación en el largo plazo, también tomando en cuenta la importancia de que haya una buena representación de científicos a una escala nacional, ¿cierto? Tuvimos una buena llegada y una buena participación de la comunidad científica, listado de coautores y científicos que participaron en los talleres, en la escritura de cada uno de los informes, así lo evidencia, pero todavía se puede avanzar bastante más en fortalecer esa comunicación, y también una comunicación que vaya más allá de la comunidad científica en términos de divulgación y de conexión de la ciencia con la ciudadanía. Maisa mencionaba ya algunos primeros grandes logros en ese sentido. Se está trabajando en una página web del comité que debiese ser un buen instrumento de comunicación, pero hay mucho también que trabajar acá. Y lo último, en el ámbito internacional, algo que ya se mencionó, que no había ocurrido de manera formal, que era la participación cómoda e incómoda de la ciencia en los procesos de negociación internacional. Trabajamos bastante en conjunto, especialmente Maisa tuvo mucho trabajo en ese sentido, y es un espacio que claramente hay que seguir promoviendo y hay que seguir mejorando la manera de desarrollar esta comunicación y coordinación hacia el futuro, ¿ya? Entonces ahí hay varios puntos que probablemente van a ser un buen caldo de cultivo para la conversación ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Maisa. Muchas gracias, Sebastián. Del conjunto de preguntas que tenemos en el panel de parte de nuestros asistentes, voy a darme el privilegio de responder una, que es la más simple para mí, que es respecto de dónde encontrar los informes del Comité Científico, y estos están alojados en la página web del Ministerio de Ciencia,
www.minciencia.gov.cl/comité científico, y ahí están todos los informes del comité científico elaborados sobre los que estamos conversando ahora, inclusive el resumen para tomadores de decisión. En honor al tiempo, voy a hacer un par de preguntas tratando de ir a temas centrales de los que nos plantean nuestras asistentes, a los ministros principalmente, porque sabemos que tienen compromiso a partir de las 6 de la tarde. Primero, a la ministra, hay una pregunta que hace énfasis, principalmente, ministra, en que en la crisis que hoy día estamos viviendo, hay un conjunto de políticas y medidas de política pública que están orientadas a recuperar la economía, a recuperar los empleos, a hacer que nuestras ciudades vuelvan a funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se alinea estos esfuerzos y estas inversiones que se están haciendo para atender, por un lado, a los desafíos que tenemos inmediatamente en el corto plazo, pero también en esta perspectiva de cambio climático de más largo plazo y los compromisos que tenemos en términos de avanzar hacia una economía que sea carbono neutral, de atender a los compromisos que hemos tenido en temas de acción climática para enfrentar el cambio climático? Está sin micrófono, ministra. Ahí lo puse yo, ahí no andaba, perfecto. Gracias, Leo. Oye, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente, ante la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, tenemos una urgencia muy grande y es el tremendo dolor que estamos viviendo, ¿verdad?, en el país, con una enorme pérdida de trabajo que está afectando a millones de personas. Estamos hablando, ¿verdad?, casi 2 millones de personas que han perdido su fuente de trabajo. Por lo tanto, generar medidas para que las personas puedan tener una fuente de ingreso es tremendamente relevante. Y esto que está sucediendo en el mundo entero, ¿verdad?, muchas veces nos asusta que digamos que por la urgencia que tenemos de generar fuente de trabajo podamos alejarnos de los objetivos que nos hemos planteado para avanzar en la acción climática. Y aquí un tema muy, muy relevante, si bien, ¿verdad?, con el paso del tiempo vamos a ver qué países usaron esta crisis, ¿verdad?, como una oportunidad para acelerar la descarbonización y digamos, las acciones que nos permitan hacer frente al cambio climático, y quienes se alejaron de eso. Chile tiene una tremenda ventaja, y es que fijó justamente sus metas en las NDC, metas ambiciosas en la NDC, que hacen que toda nuestra reactivación tenga un camino bastante claro hacia dónde tiene que llegar, porque tenemos que cumplir esas metas, y por eso el tremendo valor que Chile haya presentado la actualización de su NDC con ambición en la mitad de la pandemia, porque lo hicimos el 9 de abril, que hace que todo nuestro necesario proceso de reactivación tenga un objetivo muy claro en cada una de las áreas, tanto en mitigación como en adaptación, ¿verdad?, y todo lo que veíamos en integración. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora desde el gobierno? Y agradezco ahí con fuerza al ministro Cook y al ministro de Energía, que como señalaba, un triunvirato muy potente en esta materia, es que toda la inversión pública, ¿verdad?, que para avanzar y acelerar la creación de empleo se priorice y tenga un énfasis verde, es decir, se prioricen todas aquellas medidas y todos aquellos proyectos que nos permiten dar cumplimiento a la NDC, y es decir, utilizar esta crisis que estamos viviendo como un acelerador en el desacoplamiento del desarrollo de la generación de gases de efecto invernadero, y podamos tener una gran creación de trabajo justamente en aquellos proyectos que nos permitan avanzar hacia el cumplimiento de nuestras NDC. Y dentro de ello quiero destacar en particular muchas temáticas que hemos trabajado y que durante el año pasado pusimos un foco muy especial, y que tuvimos recientemente el seminario de las soluciones basadas en la naturaleza, que resultan ser las más costo eficientes para muchas problemáticas urgentes donde hemos adquirido compromiso, y la seguridad hídrica, una de ellas, que tengamos en la generación de empleo para las comunidades locales
justamente estas medidas que son las más costo eficientes para dar solución a los problemas que estamos enfrentando. Por lo tanto, nuestro plan de reactivación, como se señaló expresamente, no una, sino que 6 veces en el acuerdo que tomó el gobierno con la oposición para la reactivación, tiene un énfasis verde que está marcado fuertemente por los proyectos que nos permiten dar cumplimiento a nuestros compromisos establecidos en la NDC, donde la generación de empleo tenga un foco verde. Eso en respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, ministra. Ministro, aquí hay una pregunta también para usted. Hay varias preguntas que están relacionadas con el cumplimiento de compromisos, particularmente en la NDC. Entonces, ministro Kub, ¿cuál, en esta experiencia del comité científico que estamos desarrollando, lo que implica disponer de una nueva capacidad para vincular la ciencia y la toma de decisiones en política pública en Chile, en una perspectiva de mediano plazo, ¿qué oportunidades usted visualiza para que el comité científico pueda hacer aportes en un proceso progresivo de cumplimiento de compromisos hacia la carbono neutralidad que el país se ha propuesto, o bien cómo se prevé lograr que estas recomendaciones se articulen más fuertemente o más directamente con decisiones de política pública? Muchas gracias, Leo. A ver, yo creo que el Ministerio de Ciencia tiene un rol en general para el país que tiene que ver con anticiparse y con mirar el futuro y con tener una propuesta de largo plazo y con mirar otro tipo de plazos que nos permite un Ministerio de Ciencia. Así a veces más tanto le énfasis en la estrategia. En ese sentido, también hemos tenido esa mirada con este comité y hemos pensado el futuro de este comité, cómo le damos continuidad a este comité. Y aquí yo creo que Sebastián y Maisa y la ministra mencionaron algunas cosas que son fundamentales y que tienen que ver con que se generó la confianza. Se generó la confianza entre el mundo académico, el mundo público, el mundo privado, y se generaron confianzas que nos permitieron avanzar y nos permiten hoy día plantear que ese trabajo que se realizó en base a la confianza, en base a personas, en base a interacciones que se fueron creando, hoy día estamos en condiciones de institucionalizar eso, para que queden como capacidades del Estado. Y por eso yo celebro tanto la Ley Marco de Cambio Climático, que incorpora a un comité científico de cambio climático en materia de asesoría al Ministerio de Medio Ambiente, que no necesariamente va a ser este comité, pero ciertamente esta fue una prueba de concepto, como se dice, de que esto funciona, de que los ministerios se pueden articular, de que la evidencia científica se puede incorporar no al Ministerio de Ciencia, sino que a otro ministerio, a través de una institucionalización que ya la pusimos a prueba y funciona. Y por lo tanto, yo en eso estoy muy contento cuando uno mira al futuro. También mira los logros que hemos tenido en este pasado reciente con respecto a la confianza, generar los mecanismos, generar las herramientas, y ahora hay que institucionalizarlo para que quede como capacidades permanentes. Eso es lo primero. Lo segundo, que me parece súper relevante mencionarlo, y creo que Maisa lo mencionó, tiene que ver con que estos procesos no son fáciles. El Ministerio de Ciencia es un ministerio nuevo, que nace como un 24º ministerio. Y eso no solamente implica que hay que preocuparse del ministerio mismo, de la institucionalidad del ministerio, sino que cuando nazca este ministerio tiene que producir también un rearreglo en el sector público, en cómo ese sector público también se vincula con el sector privado. Entonces, no es solamente el Ministerio de Ciencia. Cuando nace el Ministerio de Ciencia, cambian las relaciones, cambian las negociaciones entre los otros ministerios. Y eso no está exento de tensiones. Y nosotros, desde el comienzo, dijimos, vamos a reconocer las tensiones, las vamos a poner sobre la mesa las tensiones y las vamos a trabajar para que podamos, a través de reconocer cuáles son esas tensiones, encontrar una nueva manera de relacionarnos y de esa manera hacer que el Ministerio contribuya a un sistema público, no solamente a lo que le compete al Ministerio de Ciencia,
porque finalmente la razón de ser de este ministerio, y así lo dice claramente la ley, es articular, y por lo tanto articular que esas capacidades técnicas se incorporen al Estado en sus diferentes ministerios. Yo creo que lo que hemos hecho junto con la ministra Schmid, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Energía, en este marco de cambio climático, lo estamos empezando a hacer también con el Ministerio de Agricultura, lo estamos empezando a hacer con el MOP, tiene que ver con reconocer esas tensiones, con trabajar esas tensiones, y que finalmente eso lleve a incorporar nuevas capacidades técnicas al Estado. Nuevas capacidades que, por ejemplo, en el marco del Comité de Cambio Climático, nos podrían servir para las estrategias climáticas y ver y revisar metodología, revisar compromisos, hacer seguimiento, incorporar una serie de capacidades que, con la ayuda de la comunidad científica, articulado por el Ministerio de Ciencia, el Estado va a tener mayores capacidades. Y de eso se trata, creo yo, el nacimiento de este Ministerio de Ciencia. Y más a lo que se preguntaba anteriormente sobre el desarrollo y la situación post-COVID y la reactivación, yo creo que como Ministerio estamos totalmente convencidos de lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que apuntar en lo que hemos llamado un desarrollo integral y sostenible. Y la ministra ya se refirió a que eso enmarca no solamente nuestra discusión conceptual sobre esto, sino que enmarca inversiones, por ejemplo, de que si vamos a invertir, que lo hagamos en el marco de una economía integral, de una economía sostenible. En temas energéticos, como ya lo estamos haciendo. Ya se mencionó también soluciones basadas en la naturaleza, y esto no es tan lejos. Nosotros celebramos hace un par de días solamente una iniciativa que llevó adelante nuestra Seremi de Ciencia con la Seremi del MOP en Valdivia, de una propuesta, una solución basada en la naturaleza concreta, de una solución híbrida, donde hay una solución tradicional, más la utilización de los humedales, en este concepto de soluciones basadas en la naturaleza que tienen beneficios económicos y sociales que son muy significativos. Y finalmente, lo que también ahora tenemos que trabajar, y quizás no se ha mencionado con suficiente fuerza acá, es que este comité también tiene que institucionalizarse en una metodología que nos permita llegar al territorio. Nosotros tenemos que tener un desarrollo territorial, con bajadas territoriales, con problemáticas y soluciones territoriales y regionales. Y ahí creo que tenemos un gran trabajo para hacer, como Ministerio de Ciencia también muy comprometido, y yo tengo que decir que la articulación que se da entre el Ministerio de Ciencia, Energía, Medio Ambiente, también se da a nivel de las regiones, y eso tenemos que aprovecharlo y tenemos que vincular también a la comunidad científica en ese ámbito para entonces articular a la investigación científica y al sector público junto con el sector privado. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministra. Sabemos que tienen agendadas otras responsabilidades en este momento. Quisiéramos hacerles más preguntas, quisiéramos estrujar, digamos, este momento, tener a los dos aquí presentes con nosotros en este tema tan relevante. Sin embargo, queremos ciertamente agradecer el que nos pudiesen acompañar, compartir su experiencia y también este envión para el comité científico. Muchas gracias. No sé si tienen dos palabras que quisieran decir al cierre, pero si no, continuamos con nuestro comité, con nuestro seminario, perdón. Muchas gracias. Está con micrófono Parece apagado. que hay que darle permiso. Ahí estamos. Oye, gracias, Leo. No, lo que les comentaba, digamos, de la importancia de este trabajo que se ha generado, de estas confianzas que se han construido y que nos han permitido dar paso, que yo creo que hace un año atrás pensábamos muy difícil de lograr. Yo quiero hacer un llamado especial a profundizar en este trabajo, con dos focos bastante claros, que es la construcción de la estrategia climática de largo plazo y con la aprobación de la ley marco de cambio climático. Sin duda, enfrentamos tiempos muy difíciles, muy complejos, políticamente también son momentos complejos, y por lo tanto, yo creo que en los liderazgos en momentos difíciles lo que
las personas le exigen a los líderes entregar ciertos grados de certeza, de certidumbre. Y justamente en la ciencia podemos encontrar esos niveles de, digamos, de certeza y de certidumbre que son tan claros y estableciendo metas muy claras. En la Ley Marco de Cambio Climático se establece institucionalmente por ley el Comité Científico de Cambio Climático como un asesor de alto nivel para apoyar el desarrollo y las definiciones de la estrategia climática a largo plazo, de todos los planes de mitigación y adaptación y obviamente, bueno, de las NDC. Por lo tanto, es tan clave que justamente podamos, ¿verdad?, lograr su aprobación, pero también la Ley Marco de Cambio Climático establece algo que comentaba el ministro Guv, que es muy relevante, que es la incorporación de la ciencia, del Ministerio de Ciencia, al Consejo de Ministros de Sustentabilidad, que es la instancia de aprobación de todas las distintas políticas públicas que tienen que ver con temáticas, ¿verdad?, relacionadas, que tienen impacto con la sustentabilidad. Y el hecho de que se formalice y que entre el Ministerio de Ciencia permite cumplir este rol de transversalidad que decía el ministro Q, porque ahí está presente el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Minería, etcétera. Y por lo tanto, ahí nosotros necesitamos a la ciencia presente en la toma de decisiones de todas las políticas, y eso justamente queda institucionalizado en esta Ley Marco de Cambio Climático, y por lo tanto es tan relevante de que podamos avanzar en ella. La ley también establece algo que señalaba Sebastián con fuerza, que decía que la participación dentro de este comité científico, de científicos también que vengan de las ciencias sociales, de la ciencia económica, que señalaba que les había hecho falta, y en sus 9 integrantes, ¿verdad?, está estructurado para que tengan justamente participación representantes de esta ciencia, así como una importante participación de científicos regionales, que nos permitan atraer, ¿verdad?, este enorme conocimiento territorial que en todas las políticas medioambientales, de sustentabilidad y sociales son muy relevantes. Y por último, señalar también el importante rol que tuvo este, ¿verdad?, comité científico en que la NDC se incorporara por primera vez un pilar social. Fue algo que hablamos, que comentamos. Nosotros nos tocó enfrentar muy duramente, ¿verdad?, lo que fue el 18 de octubre, a pocas semanas de que tuviéramos la COP, y cómo se incorpora justamente la mirada social en todas las políticas públicas, con un foco particular en las personas, que de otra manera es imposible poder generar los avances que necesitamos. Y por eso tan importante también en este proceso de transición justa que estamos, ¿verdad?, que hemos iniciado para la descarbonización de nuestro país, y que tiene que ser clave también en los procesos de reactivación que hagamos para Chile. Así que eso, dicho con eso, yo sé que contamos con un científico realmente de un valor, no solamente en su calidad profesional científico, sino además con un gran amor por nuestro país, por aportar y colaborar, y aquí van a tener grandes aliados para que podamos avanzar en esa dirección. Gracias, Leo. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos nuevamente. Nos veremos pronto en otro seminario en donde que podamos participar conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro seminario virtual. Tengo también preguntas para Maisa, para Sebastián, más desde la comunidad científica. Una de las preguntas, Maisa, que surge en este contexto actual que tenemos hoy día, y también mirando la perspectiva de mediano o largo plazo, que hoy día estamos en esta situación compleja a nivel no solo nacional, sino planetario, ¿por qué es tan relevante contar con un comité científico que entregue estos insumos de conocimiento de la ciencia para el diseño y la implementación de políticas públicas? Gracias por la pregunta, Leo. Yo creo que estamos entre científicos acá. Todos sabemos que la ciencia no es estática. La ciencia avanza. Avanza muy rápidamente, de hecho, en muchas ocasiones. Entonces,
cuando uno tiene que planificar el desarrollo del país e implementar una cantidad de transformaciones que van a ser muy grandes para llegar a la carbono neutralidad y transformar nuestra sociedad en una sociedad resiliente al clima, no basta con saber a dónde quiero llegar. Eso es muy importante, claramente, y la ciencia aportó en esa meta final. Pero hacer ese acompañamiento también va a ser muy crítico. Porque el camino no va a ser una línea recta, por mucho que uno como ingeniero o como físico quisiera que las cosas fuesen muy simples, ¿verdad? En una línea recta, ¿no? Es cosa de pensar quién hubiese pensado que íbamos a estar hoy en día en la situación que está el mundo, ¿verdad? Entonces, como las cosas no son ni estáticas, la ciencia avanza, es pertinente y es deseable, yo creo que en ese camino exista un acompañamiento estrecho desde la ciencia. Y además, porque de esa manera aprendemos entre todos, porque yo creo que también muchos de los que están en este webinar hoy día, ciertamente los que participamos en la coordinación del comité científico, ese aprendizaje de acompañar al Estado en este camino no fue exento de dificultades. Y como reconoció el ministro, se basó muchísimo en la creación de confianza. O sea, no es solamente un acompañamiento técnico, sino también de la creación de confianza a través de entender los lenguajes de las distintas comunidades. Muchas gracias, Maisa. Sebastián, en tu experiencia, en la elaboración de la estrategia de desarrollo y transferencia de tecnología para el cambio climático, ciertamente hay una discusión en términos de la generación de capacidades, o la situación en que estamos hoy día versus lo que nos gustaría lograr en términos de la capacidad tecnológica del país para responder a este desafío. Mirado desde ahí, ¿qué rol ves tú para fortalecer este vínculo entre ciencia, política pública, que impulse este tema que es relevante para nuestro país? Muchas gracias, Leo, por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Me toca bien de cerca, la verdad, porque mi experiencia personal ha estado muy ligada a la relación entre la ciencia y la política pública. Ha sido la experiencia además del centro que me ha tocado estar trabajando. Yo diría que hay varios elementos. Uno, las capacidades se tienen que reforzar de la ciencia, de la base, ¿cierto? Ahí quisiera pasar un mensaje de agradecer en el proceso al menos de lo que ha sido este comité el año pasado y este año, es el apoyo que nos ha dado la Unión Europea, porque se necesitan recursos, se necesita capacidades y ahí creo yo que desde el norte global hay una responsabilidad hacia el sur respecto de esa transferencia de capacidades inicial. Otros elementos que me parece que han sido exitosos recientemente en este vínculo entre ciencia y política pública del ministerio, como la iniciativa FONDAP, que ha ido evolucionando desde una lógica tal vez de desarrollo de ciencia básica a una ciencia para resolver problemas. Creo que cuando se nos plantean problemas a los científicos, cuando se nos plantean preguntas, tenemos la capacidad de responderlas, y si nos orientamos un poco en nuestro trabajo en función de estas preguntas, también ahí vamos a vernos reforzados en nuestro quehacer. Algunas otras ideas, sería ideal, creo yo, avanzar a que existan capacidades de investigación más allá de las universidades, como tienen otros países desarrollados, como centros de investigación del Estado, financiados por el Estado y que efectivamente contribuyen a resolver problemas muy puntuales del Estado. Yo creo que eso hay que mirarlo en un horizonte al menos de mediano o largo plazo como un deseable. Y quizás
volviendo al punto del tema de la transferencia o desarrollo tecnológico, esa parte de la transferencia es muy importante. Podemos ser los mejores en desarrollar tecnología, conocimiento, cierta innovación, pero si no hay capacidades para absorber esa tecnología desde quienes la necesitan, y eso significa no solamente crear tecnología adecuada, sino que también saber cómo se adopta, por ejemplo, la tecnología, no vamos a lograr realmente ser exitosos en las transformaciones que se necesitan para la adaptación y la mitigación. Entonces, yo creo que hay que poner un ojo muy importante en la parte de la transferencia para lograr esos objetivos. Muchas gracias, Sebastián. Maisa, quisiera profundizar en un aspecto que tú mencionabas delante que tiene que ver con la confianza. También fue un ámbito que mencionaron los ministros, porque varias de las preguntas de nuestros asistentes giran en torno a la confianza, en términos de cómo incorporar, por ejemplo, a las sociedades científicas, cómo incorporar a las empresas, cómo incorporar a actores de la sociedad civil que están vinculados con diferentes ámbitos para enfrentar o para desarrollar acción climática vinculada al cambio climático. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde el comité ustedes visualizan que en un futuro, o en la medida que se va institucionalizando el comité, pudiese incorporarse la participación de estos otros actores? ¿Cómo podría vincularse con estos otros actores para justamente atender este ámbito de la confianza que es tan relevante en un proceso de desarrollo? Déjame decir una palabra, primero una brevísima reflexión sobre el tema de la confianza y la situación actual. Yo creo que nadie puede desconocer que las múltiples crisis que Chile ha tenido que enfrentar en el último año, pues, comencemos pensando el año pasado, pensamos hablar de crisis climática, después nos llegó así muy fuertemente una crisis social, y ahora estamos viviendo una crisis sanitaria y una crisis económica. Están fuertemente vinculados a temas de desigualdad y por lo tanto también de desconfianza en la sociedad. Así que yo creo que no nos podemos hacer los tontos con esa situación. Y a pesar de que como científicos muchas veces no nos... Voy a hablar de mi parte, no me quedaba tan claro de que mi rol en la sociedad iba a tener que jugar este rol tan importante de la creación de confianza, pero sin duda en todo lo que ocurrió el año pasado yo me fui dando cuenta de que era crítico. Más crítico de lo que yo pensaba, y fue una parte importante de la reflexión que tuve a nivel personal y que yo creo que tuvimos en las múltiples discusiones que tuvimos en el comité científico. Yo creo que tenemos una gran suerte, colegas. Vivimos en un país en la cual el tema, la acción por el cambio climático es una de las pocas áreas en que hay muchísimo consenso. Y por lo tanto, la oportunidad y la posibilidad de crear algo cohesionado. ¿Okay? Y yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Tenemos que impregnar al resto de la sociedad de que enfrentar juntos el cambio climático nos va a dar esa cohesión y nos puede dar esa construcción de confianza que en todos los otros ámbitos parece bastante inexistente. También sabemos desde la ciencia, lo sabemos muy claramente desde el famoso informe de calentamiento de 1,5 grados del IPCC del 2018, de que para lograr las transformaciones necesarias para abordar el cambio climático, para limitar el calentamiento a 1,5 grados, las transformaciones van a ser profundas y cada decisión cuenta en eso. Es decir, aquí no hay nadie que pueda resolver el problema solo.
Yo creo que podemos jugar un papel importante los científicos en acompañar ese proceso, pero el proceso se va a tener que hacer con el gobierno central, con los gobiernos regionales, con los municipios, con la sociedad civil, con el sector privado. Yo espero que nuestro rol pueda seguir siendo un poco de bisagra entre distintos ámbitos de la sociedad. Así me gustaría verlo yo, por lo menos. En algunos casos funcionó así el año pasado y yo creo que sería importante y sería bonito de que pudiéramos continuar actuando como bisagra en ese compromiso que tenemos, y sabemos que somos más de 600. Muchas gracias, Maisa. Siguiendo en esa misma línea, otra de las preguntas que vemos, o varias en realidad, giran en torno a cómo vemos que el comité puede ser justamente ese punto a través del que se fortalezca la vinculación de la comunidad científica nacional. Como hay dos aspectos de las preguntas que aparecen. Uno es cómo se fortalece la comunidad científica como un cuerpo en términos de ir avanzando en el conocimiento respecto de las diferentes dimensiones del cambio climático, y por otro lado, cómo se fortalece esa vinculación con este otro aspecto que hoy día aparece como una oportunidad, que es la vinculación con política pública. Entonces, como para sintetizar, digamos, ¿qué rol se prevé para el comité científico en su institucionalización para hacer justamente lo que tú decías, Maisa, esta bisagra de ir incorporando o de hacer este vaso comunicante entre estas dos esferas, digamos, entre la academia y el mundo de la política pública o la toma de decisión? ¿Continúo yo? Okay. O si Se está mirando para el otro lado, así que... yo veo a otra gente también, quizás incluso podríamos invitar a que estamos en confianza, ¿o no? Veo a Juan Carlos ahí, si quizás quisiera saber o mencionar algo, porque yo creo que aquí todos teníamos más o menos experiencia en esto. El comité el año pasado formó en muchos casos éramos directores de centros FONDAP, que verdad que son estos programas de áreas prioritarias, que todos tenemos una componente importante de vinculación, de divulgación de nuestra ciencia. Ahí hay distintos énfasis, algunos hacen esa vinculación con la educación, ¿verdad?, con estudiantes, otros los hacen con la ciudadanía más en general, otros tienen, por ejemplo, en el caso puedo hablar del CR2, esa vinculación siempre ha estado más concentrada hacia el ámbito público, por ejemplo, no tanto con el sector privado. Sebastián quizás tiene más experiencia con el sector privado, así que yo creo que da para todas esas opciones. Los centros que están en regiones tienen todos, como en el caso del IDEAL o el EULA, tienen vinculación con sus propias regiones también, y ahora desde que el Ministerio de Ciencia tiene sus macrozonas definidas también esperamos de que eso se pueda reforzar, ¿verdad? Luego, quizá agregar algunos puntos. Yo creo que los científicos, de manera general, tendemos a asociarnos y armar redes. Entendemos que nuestro trabajo no funciona en solitario, y eso ocurre de una manera bastante natural. Algún ejemplo de algunas cosas que hemos visto en el último tiempo: por ejemplo, hay una red de centros de investigación del agua que coordina el Ministerio de Ciencia, que no surgió por este comité, pero ha estado también trabajando un poco, apoyando algunas de las cosas de este comité, y probablemente Alejandra lo va a comentar cuando le toque hablar a la mesa de agua. Pero la asociatividad es bastante natural. Yo creo que lo novedoso hoy día es que efectivamente estamos yendo más allá. Antes, ¿cierto?, nos gusta mucho hablar de la interdisciplina, y ahora estamos apostando a la transdisciplina. Estamos tratando de entrar a los territorios, aprender además de los distintos actores. No somos capaces de resolver los problemas solo nosotros en nuestras oficinas en las universidades, claramente. Entonces,
surgen nuevos paradigmas, nuevas maneras de hacer ciencia, una coproducción de la ciencia, y por lo tanto yo creo que es natural y es la manera en que realmente vamos a tener que seguir haciendo las cosas para seguir siendo útiles para la sociedad. Muchas gracias, Sebastián. Nos quedan 2 minutos. En caso que quieran sintetizar en unas pocas palabras o como una idea de cierre, digamos, a propósito de la experiencia del año pasado, ¿cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos en esta vinculación o fortalecer esta vinculación entre el aporte de nuestra comunidad científica y la toma de decisión, ya no solo quizás en política pública, quizás puede ser también en otros ámbitos como sector privado o tal vez la sociedad civil misma, o cómo se conducen nuevos procesos de investigación? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos? Oye, yo en realidad lo primero que quisiera hacer es realmente agradecer. Yo esto lo he dicho un par de veces. Si usted hace 1 año y medio me preguntaban cuánta gente trabaja en cambio climático en Chile, yo hubiese dicho, no sé, unas 100 personas, un poco más. Y fue sumamente gratificante ver de que hubo tanto eco a este llamado. Mucha generosidad. Bueno, nosotros la verdad es que también trabajamos duro, nos sacaron el jugo, teníamos reuniones todas las semanas, ¿verdad? Los días miércoles, desde las 8:30 de la mañana hasta las 11, pero en general, más o menos. Fuimos innovadores también porque empezamos a usar Zoom hace más de 1 año, todos se recordarán, de hecho nuestra primera reunión fue por Zoom. Pero realmente fue emocionante sentir la acogida que tuvo el llamado a producir tanta información en tan poco tiempo, de tan alta calidad también, y el trabajo muy intenso que tuvieron una cantidad muy importante y grande de investigadores e investigadoras y de todo el país también, ¿eh? Yo creo que, así que la verdad las cosas que lo primero que quisiera es agradecer eso. Y bueno, y junto con agradecer, como dije antes, va a ser necesario que la comunidad científica se mantenga dispuesta a seguir hacer este acompañamiento a la transición de Chile hacia la carbono neutralidad. La magnitud de los cambios es tan grande que va a requerir de poder tomar las mejores decisiones, y esas mejores decisiones debieran estar informadas por evidencia. Las decisiones no las vamos a tomar nosotros, las decisiones las toma finalmente la política, para eso está la política. Pero creemos firmemente de que si esta está basada en evidencia va a poder tomar mejores decisiones. Leo, para complementar también, obviamente el agradecimiento, este era el objetivo principal de estos ciclos de seminarios, agradecer a todos quienes nos ayudaron el año pasado y darles un reconocimiento en ese sentido. Quizás hemos aprendido muchas cosas estos últimos meses, claramente, y una de ellas es la facilidad para estar conectados hoy día, ¿cierto? Si para nosotros pensábamos que era muy complejo tener, no sé, miembros en distintas regiones, teníamos miembros en distintas regiones y operábamos, hoy día eso es bastante más simple, así que yo creo que no hay ninguna excusa para tener una red muy conectada, muy operativa. Necesitamos, obviamente, como red, que nos hagan preguntas desde el mundo privado, desde los ministerios, desde el Congreso también. No hemos hablado mucho ahí, pero claramente también tenemos cosas que aportar en ese sentido. Y como decía hace un rato, nosotros creo que tenemos buenas capacidades para poder responder esas preguntas con evidencia, con datos, ¿cierto? Así que yo creo que quedamos dispuestos a que nos hagan esas preguntas, a seguir sirviendo, yo creo que en nuestro rol y seguir aportando. Muchas gracias
Sebastián, muchas gracias, Maisa. Muchas gracias también a los coordinadores de las diferentes mesas del Comité Científico que hoy nos acompañan en este seminario. Ciertamente que ha sido una experiencia gratificante también para el Ministerio de Ciencia. Ha sido un desafío y un bonito desafío tener esta posibilidad de interactuar en la vinculación de nuestro conocimiento y empujar hacia que las políticas públicas lo vayan incorporando. Queremos también agradecer a quienes nos acompañan de forma remota y que fueron parte de este seminario. El link, para quienes han preguntado por interno, el link para conectarse a los futuros seminarios que están programados en las próximas 2 semanas es el mismo link que estaba con el que ahora pudieron conectarse. Y en lo inmediato quisiéramos dejar abierta la posibilidad de que puedan participar en el seminario de la Mesa de Ciudades que se va a desarrollar mañana a la misma hora, entre 5 de la tarde y 6:30. El tema va a ser principalmente ciudades resilientes a todas las crisis. Y el 15 de julio tenemos la Mesa de Agua y Criósfera, con la pregunta acerca de cómo hacemos frente a la crisis hídrica en términos de sus causas, sus efectos y soluciones. Son las 2 mesas que tenemos programadas para esta semana. La próxima semana tenemos más mesas. Tenemos un calendario con los diferentes seminarios que se van a desarrollar en los próximos días y que van a estar en nuestras redes sociales y en la página del Ministerio. Muchas gracias por su participación y esperamos que todos tengan una muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.